Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En una época ya perdida en los libros de historia, cada una de estas naciones fue alguna vez parte de México. Estos países fueron anteriormente provincias en una región española simplemente conocida como la Capitanía General, o Reino de Guatemala. En 1823 se separaron de México y se convirtieron en la República Federal de Centroamérica. Esto cambió para siempre la configuración política, social y económica de la región que ahora conocemos como América Central. El colapso del primer imperio mexicano fue la fuerza impulsora detrás del impulso por el cambio en la región. Cuando se hizo evidente que el gobierno del emperador Agustín de Iturbide estaba destinado al fracaso, los estados que eventualmente formarían Centroamérica decidieron ir por su cuenta y se separaron. Se habían respaldado a sí mismos y mantenían su destino en sus propias manos. Para entender lo que causó el colapso del Imperio Mexicano y la secesión centroamericana, hay que considerar cómo México estaba siendo administrado por España y el amplio impulso por la independencia. México fue colonizado por España 300 años antes, en 1521. Llamada simplemente Nueva España, la región de México creció rápidamente, con colonos españoles llegando en grandes cantidades. A finales del siglo XVIII, había una estimación de 6 millones de personas viviendo en México, y el nombre México se hizo oficial en 1824. Muchos de los habitantes eran ahora mexicanos nacidos, también conocidos algo despectivamente como criollos, es decir, personas nacidas en Nueva España de padres españoles. Estos mexicanos resentían ser menospreciados por los españoles. Los colonos nacidos en España recibían un trato preferencial con una asignación de tierras para la agricultura y la colonización. Muchos mexicanos también eran de ascendencia mixta, provenientes de padres indígenas, españoles y mexicanos. Mientras se desarrollaba esta situación en México, España se veía envuelta en una serie creciente de conflictos con Napoleón y Francia. En 1808, Napoleón invadió España y fue un momento crucial para los desilusionados en Nueva España. A medida que los eventos en Europa se intensificaban, los criollos vieron su oportunidad de derrocar a los gobernantes españoles en casa. Los revolucionarios mexicanos estaban llenos de inspiración y decidieron atacar el dominio español. El 16 de septiembre de 1810, un sacerdote mexicano decidió iniciar el primer movimiento. Miguel Hidalgo Costilla se levantó orgullosamente en la plaza del pueblo de Dolores y declaró la guerra a los colonialistas españoles. En un apasionado discurso a las masas, este llamado a las armas rápidamente se conoció como el Grito de Dolores y se difundió por todo México. Hidalgo organizó una milicia y fue de pueblo en pueblo, extendiendo la palabra y reclutando más y más soldados dispuestos. Ese día trascendental en septiembre todavía se recuerda como el Día de la Independencia de México. A finales de 1810, 100,000 soldados rebeldes comenzaron a tomar ciudades en el centro de México. En los años siguientes, el movimiento independentista estaba en pleno auge, ya que las tropas criollas tomaron el control de ciudades, puertos y principales vías de comunicación. Esto se conoció como la Guerra de Independencia de México, ya que la lucha y los levantamientos continuaron durante la mayor parte de una década. Entonces, en 1820, un coronel mexicano, Agustín de Iturbide, decidió hacerlo oficial. Agustín redactó una proclamación de independencia, que denominó el Plan de Iguala. Se decía que México era ahora una monarquía independiente, con todos sus residentes unidos sin importar raza, herencia o antecedentes. El plan de Iturbide también prometía que un consejo provisional se encargaría de todos los asuntos burocráticos y que él, Iturbide, lideraría al ejército para supervisar la transición. Cuando el virrey español llegó a México para evaluar la situación, se le obligó esencialmente a firmar un tratado que significaba la independencia de México. En agosto de 1821 se firmó el Tratado de Córdoba, proclamando el fin del dominio español en México. El coronel criollo Iturbide fue nombrado líder del México independiente. El tratado decretó que el nuevo Estado de México sería una monarquía independiente y que la religión oficial sería el catolicismo. Sería la única colonia española que tendría una monarquía después de la independencia, y fue una monarquía de corta duración. Nadie en España se ofreció para asumir el trono en México. Así que en 1822 Iturbide asumió el rol de emperador de México. Aunque inicialmente fue muy popular entre el pueblo y el ejército, el tiempo de Iturbide al mando estaba casi terminado. Tan pronto como comenzó, la legitimidad de la monarquía y la independencia de México fueron cuestionadas por muchos en Europa. Luego estaba el problema de la administración de Iturbide. Desde su inicio, el emperador estaba excesivamente ansioso por complacer y malgastó enormes cantidades de dinero en festivales lujosos e innecesarios y en obras públicas.
Su mal gasto significó que los funcionarios públicos, y más críticamente el ejército, tuvieron que aceptar recortes salariales de hasta el 20%. Se estimaba que estaba gastando 5 veces más que el virrey que había estado a cargo en nombre del gobierno español. Iturbide también era incapaz de resolver disputas y satisfacer las demandas interminables de los funcionarios regionales en todo México. Desesperado por recuperar sus fondos malgastados, Iturbide introdujo un impuesto a la propiedad del 40% que fue predeciblemente recibido con indignación. Los editores de periódicos fueron arrestados por cualquier artículo que criticara al liderazgo. Y cuando Iturbide decidió simplemente imprimir más dinero, el juego estaba bien y verdaderamente terminado. A medida que se desarrollaba el drama en México, las provincias centroamericanas estaban evaluando sus opciones. Centroamérica había intentado previamente luchar por la independencia en 1811 y 1814, pero había sido bastante controlada por las fuerzas españolas. Cuando la batalla mexicana por la independencia finalmente se ganó, la mayoría de los líderes centroamericanos estaban a favor de la anexión a México. La visión y las políticas de Iturbide apelaban a muchos políticos centroamericanos que veían la pertenencia a México como algo económicamente y estratégicamente beneficioso. Unirse a México proporcionaría un gran impulso a las oportunidades comerciales con Europa, y las provincias centroamericanas se beneficiarían de una administración central que se encargara de las cosas. Sin embargo, otros estaban preocupados por el liderazgo de Iturbide y no estaban de acuerdo con sus ideologías. En septiembre de 1821, Iturbide envió una carta a las provincias centroamericanas. La carta prometía a las provincias seguridad y apoyo, pero solo si aceptaban la anexión, aunque varios líderes centroamericanos aún tenían reservas sobre la anexión. Se votó a favor, y en enero de 1823, Centroamérica fue anexada a México. La anexión le dio a México su frontera más larga, que se extendía hasta la punta sur de Costa Rica. Iturbide envió tropas mexicanas para mantener el control en Centroamérica, donde se encontraron con una notable hostilidad. Aunque algunos líderes centroamericanos habían aceptado en papel la anexión, había muchos ciudadanos vehementemente opuestos a ella. Costa Rica, El Salvador y Nicaragua estaban particularmente en contra de la ocupación mexicana y comenzaron a reunir apoyo para la resistencia. Una mayoría creciente de centroamericanos quería independencia, no solo de España, sino también de México. Creían que habían ganado el derecho a gobernarse a sí mismos y querían la oportunidad de liberarse de una vez por todas. Sabían lo que era mejor para ellos, no un gobierno extranjero. Mientras tanto, en la Ciudad de México, las cosas habían pasado de malas a mucho peores. En un acto final de desesperación a finales de 1822, Iturbide disolvió el Congreso e instaló una junta o gobierno militar. Esto iba completamente en contra de lo que había jurado hacer por México en su plan de Iguala. A principios de 1823, el crimen estaba en aumento y el país se había dividido en distritos y provincias separadas. Era un desastre innegable. Iturbide no solo había perdido el apoyo del pueblo, sino que su propio ejército ahora se estaba volviendo en su contra. En marzo de 1823 abdicó y huyó a Italia con la cola entre las piernas. Cuando la noticia del colapso de la monarquía llegó a Centroamérica, el impulso hacia la independencia republicana estaba prácticamente consumado. Líderes rebeldes como Gregorio Ramírez en Costa Rica y José Ordóñez en Nicaragua habían logrado reunir un gran apoyo para la independencia centroamericana. Vicente Filisola, uno de los mayores apoyos de Iturbide, había sido enviado a Centroamérica para garantizar que la anexión a México se llevara a cabo sin problemas. Sin embargo, al volverse cada vez más improbable, Filisola buscó consejo del Congreso Constituyente mexicano. Sus órdenes eran cesar la lucha inmediatamente con los republicanos y dejar que los centroamericanos resolvieran el asunto por sí mismos. Filisola deseó buena suerte a Centroamérica y regresó a México, sin duda exhausto. En junio de 1823, el Congreso mexicano pidió una reunión con representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Se organizó una conferencia para decidir el futuro de Centroamérica de una vez por todas. Aunque los mexicanos tenían una idea bastante clara de lo que iba a suceder, el 1 de julio de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica anunció formalmente su independencia de España y México. La región se convertiría en las Provincias Unidas de Centroamérica bajo el general José Arce. Aunque la nueva independencia no fue reconocida oficialmente hasta 1824, las fuerzas mexicanas comenzaron a retirarse de Centroamérica casi de inmediato, y en 1824 México reconoció oficialmente a la nueva Centroamérica, al igual que los
Ese agosto, el presidente James Monroe invitó formalmente a Antonio José Cañas a Washington para establecer conversaciones diplomáticas y discutir el futuro de la región centroamericana. La Federación de las Provincias comenzó a disolverse gradualmente, pero para la década de 1840, los Estados Unidos reconocían formalmente a cada provincia como un país separado. En cuanto a Iturbide, el insulto final llegó solo un año después de que el exemperador mexicano huyó a Europa. Regresó a México completamente inconsciente de que ahora era un proscrito en su país natal. Iturbide fue arrestado y finalmente ejecutado en 1824. Hoy en día, Centroamérica comprende 7 países, las 5 provincias originales, más Belice y Panamá. El crecimiento y la prosperidad de la región han sido mixtos, con algunos países disfrutando de avances económicos recientes, mientras que otros todavía buscan su camino. Aunque las 5 provincias originales del Reino de Guatemala pudieron haber sido parte de México en algún momento, no estaba destinado a durar. Como cualquier territorio colonial que finalmente se siente listo para hacer frente por sí mismo, el impulso hacia la independencia centroamericana era inevitable.